Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, nosotros estábamos diciendo, bueno, la última vez habló sobre funciones inversas. Permítanme aquí ir a la pizarra. Se habló sobre funciones inversas y dijimos, bueno, que si la función toma un punto X aquí y lo envía en un punto Y, llamado punto Y igual a fx, mejor dicho, mejor esquematizarlo así. Una función lo que hace es asignar puntos en puntos, ¿no? Toma un punto X y lo envía en Y. Esto se puede escribir así. Fx es igual a Y. Bien. Entonces, ¿qué hace la función inversa? La función, si existe, ¿no? No todas las funciones tienen inversa. Llegamos a la conclusión de que las funciones inyectivas tienen inversas. ¿Cómo sabe uno si una función es inyectiva en un intervalo? Pues tenemos que ver si es monótona, si su derivada es positiva, estrictamente en todo punto del intervalo o negativa. Todo punto. Entonces, en este caso sería una función como así, creciente, y en esta una función así. ¿Bien? Recuerden que las gráficas tienen un sentido. Van de izquierda a derecha. Entonces esta va creciendo, esta va creciendo. Funciones así son inyectivas. Bien. Entonces, ¿qué hace la inversa? Pues proceso contrario. Toma un punto Y en el dominio, en el codominio de F o en el rango y lo envía en X. Bien. Entonces, esto hace F y esto hace F a la menos 1. Bien. Eso fue lo que dijimos sobre funciones inversas. También dijimos, bueno, que si Y es igual a fx, suponiendo que la función f tiene inversa, Y es igual a fx, es equivalente a decir que, eso es equivalente a decir que f a la menos 1 de y es igual a x. Estoy diciendo entonces que si la función f envía el punto x en y, con esta igualdad, entonces la inversa envía el punto y en x. Así. Tenemos esta relación. Bien. Y lo principal que se vio, lo principal de esas notas, estoy aquí recapturando ideas. Lisette, ¿está todo bien? Bueno, entonces tenemos esta bicondicional ahí. Y vimos un teorema importante. Entonces, el teorema de la función inversa. Coloquémoslo así, teorema TFI, teorema de la función inversa. ¿Qué dice ese teorema? Dice fundamentalmente es que si f, la función f es derivable, existe su derivada, entonces la inversa también es derivable. Y que si y es igual a fx, bien, note que ese y va a estar en el dominio de la inversa de la función. Entonces, f' de la inversa, la derivada de la inversa en y, ¿cierto? Es igual a, aquí tengo que colocar el símbolo de derivada, coloquemos otro paréntesis aquí. Digamos, f de la menos 1, o sea, la inversa evaluada en y, esa derivada es igual a 1 sobre f' de x. Bien, donde este x que está aquí es aquel que cuando lo hablamos en f me da el y que está acá. Este es el teorema de la función inversa. También estudiamos ese, ¿no? Si tienen dudas, entonces hicimos esto y podemos considerar hasta un ejemplo. Veamos aquí algún ejemplo en esas notas para que nos pongamos todos en sintonía. Entonces, y eso es lo que se puede rescatar de estas notas principalmente, en lo que acabo de resumir ahí en 3 líneas. Entonces nosotros teníamos aquí, este ejemplo lo hicimos, sí, pero lo hicimos bien al final de la clase como rápidamente, entonces podemos volver sobre él. Entonces tenemos esta función, miren, y igual a fx igual a x a la 5 más 2
por x. Aquí no es 2 a la x, sino 2 por x, más 1. Y dice que calculemos la derivada. Bueno, aquí usan esta notación. F la menos 1 derivado evaluada en 4. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hagamos ese ejemplo aquí. Profe, usted tiene congelada. Ah, no, ya. ¿Cómo? No escucho. Ah, profe, que es que yo le iba a decir que usted, si tenía la pantalla congelada o algo, que como usted está explicando y lo único que había era lo de la guía, entonces pensé que la tenía congelada. No. La pantalla aquí, la pizarra congelada. Sí, señor. No, aquí estoy moviendo. ¿Ustedes no ven cuando muevo? No. Profe, Profe, está por el puntero. pues a mí el puntero sí se mueve, no sé. A ver, estas líneas se ven o no, que las que estoy haciendo. Vean. Ahora sí, profe. Sí, profe. Entonces sí está bien. Bueno. Entonces el teorema de la función inversa. Es el teorema principal de esas notas. Lo principal es que, lo que les mencioné antes, que las funciones inyectivas tienen inversa y que para saber si inyectiva debemos calcular su derivada y ver que sea o siempre positiva o siempre negativa en el intervalo donde estemos analizando. Ahí garantizamos que tiene inversa. Y lo otro es la relación entre cómo calcular la derivada de la función inversa en un punto y, dependiendo de la derivada de la función f. Entonces el ejemplo que está ahí es este ejemplo. Entonces, dice que nos dan esta función f de x que es igual a x a la 5, ¿no? Este es el ejemplo final, el último que hicimos. F de x es igual a x a la 5 por 2x más 1. Un ejercicio así muy parecido al que está en el taller. X a la 5 por 2x más 1. Entonces dice que calculemos esto. Mire. F a la menos 1, la inversa de la función. Coloquemos así, derivada evaluada en el punto 4. Bien. ¿Quién es eso? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este teorema? Pues que no tenemos que calcular esta inversa. Si queremos hallar la derivada de la inversa evaluada en un punto, usamos este resultado sin calcular la inversa. Porque para hallar esta inversa aquí sería complicado. Porque recuerden que hay un algoritmo para hallar la inversa. Y tendríamos que definir y igual a x a la 5 más 2x más 1 y luego despejar x. Pero para despejar x en este caso, es una ecuación es una polinomio de quinto grado. No tendría cómo despejar x. O sea, si yo escribo y igual a x a la 5 más 2x más 1, ahí nadie, creo yo, que puede despejar x. Si no puedo despejar x aquí, no puedo hallar la inversa así, tenerla así en la mano, verle la forma, la cara que tiene. No podría. Entonces, por eso requerimos usar el teorema de la función inversa. Bien. Entonces, antes que nada, podríamos preguntarnos por esta función f, si ella tiene inversa o no, ¿cierto? Primero que todo. El que nos estén pidiendo ya la derivada de la inversa, lo da en un punto 4 y esta función no tenga inversa. Entonces, calculemos su derivada. A ver, un polinomio tiene derivada. F' de x es, si derivo con respecto a x acá, 5x a la 4 más 2. Bien. Porque la derivada de 2x es 2. La derivada de 1 es 0. Entonces la función tiene como derivada esto. Y mira aquí algo curioso es que el x está elevado a la 4. Un exponente par. Por lo tanto, esta cantidad que vemos ahí siempre va a ser mayor que 0. Siempre va a ser positivo. Si usted coloca un x negativo y lo eleva a la 4, queda positivo. Lo que quiere decir que este polinomio es creciente en todo su dominio. En todos los números reales. Algo así, creciente. Por lo tanto, sí tiene derivada. Entonces ya hicimos una primera observación. Segundo, ¿cómo encontramos esa derivada?
Entonces, en este caso, miren, dice que la derivada de la inversa evaluada en el punto 4. Entonces, el y que aparece aquí en el teorema es igual a 4. Y es igual a 4. Para aplicar el teorema. Entonces, ¿quién va a ser el x? X tiene que ser un número que cuando lo evalúe en la función f me dé 4. Y en este caso, ese número es 1. La función evaluada en 1. Si ustedes miran, f evaluado en 1, ¿cuánto da? Da 1 a la 5, más 2 por 1, más 1. 1 a la 5 es 1, más 2, 3, más 1, 4. Entonces, f evaluado en 1 es igual a 4. Entonces, ya tenemos los ingredientes. ¿Cuáles ingredientes? A ver, tenemos que y es igual a 4. En este punto vamos a hallar la derivada de la inversa. Y que x es igual a 1. Y tenemos ya esta relación aquí. 4 igual a f de 1. Bien. Por lo tanto, según el teorema, concluimos que f a la menos 1 derivado es igual a, escribamos aquí, a ver, coloquémosle colores a esto, a ver si nos animamos. F a la menos 1 derivado evaluado en el punto 4, que es lo que nos piden, es, según el teorema de la función inversa, 1, ¿no? Estoy aplicando aquí, miren, 1 sobre f' de x, en este caso sería f' evaluado en x, en nuestro x, que ya descubrimos que es 1. Bien. Y por lo tanto, ¿cuánto es la derivada de la función f? Aquí la tenemos. Ya la calculé. Fíjense aquí. F' de x es 5x a la 4. Por lo tanto, si yo evalúo f' de x en 1, ¿cuánto va a dar? Va a dar 5 por 1 a la 4 más 2. Es decir, 7. Entonces, f' evaluado en 1 es 7. Por lo tanto, esa derivada va a dar un séptimo. Y ya terminé el ejercicio. Bien, ese fue el análisis. Entonces, logramos conocer cuánto es la derivada en un punto. Y eso lo puedo hacer para cualquier punto. Sin poder conocer quién es f a la menos 1 de x. Sin conocer la inversa de la función exactamente. Sin saber cómo es funcionalmente. No sabemos si es un x al cubo, un x, un raíz cúbica de 5, no sé. Pero el teorema de la función inversa permite hallar esos valores. ¿Sí? Porque lo relaciona la derivada de la inversa con la derivada de la función sin tomar inversa, pues. Eso fue el último ejemplo de las notas. Bien. Sobre función inversa. Aquí están las cuentas, miren. Aquí están todos los detalles. Es más, es el análisis que las cuentas. Ustedes pueden ver. Y aquí ya aparecen los ejercicios propuestos. Bien. Entonces, ¿cómo les ha ido con los ejercicios de esta sección? Si ustedes miran en Classroom, a ver, veamos. Sobre esas notas, funciones inversas y sus derivadas, aquí miren, debe hacerse el 1, el 2 y el 4. ¿Cómo les ha ido? ¿O están dejando para el último? No sé. El 1, el 2 Profe, y el una punto pregunta. 4. ¿Podría explicar sobre las Sí. funciones exponenciales? Claro, es que eso lo vamos a hacer enseguida. Bien. Voy a abarcar las 3 notas. Si con estas 2 horas que tenemos trabajando fuertemente hoy, vamos a ver todo. Pero antes quiero saber si aquí hay alguna duda. En el Pero 1, el profe, 2. te mando notas sobre la función exponencial. Sí, yo mandé. Puedo mostrarle aquí. Yo envié estas notas, miren. O por lo menos están en Classroom. Estas. Entonces, si no aparecen dudas sobre la función inversa, si el teorema de la función inversa y los ejercicios ahí relacionados, entonces yo procedo con la siguiente nota, la exponencial. Bien. Les voy a decir aquí rápidamente cómo podrían hacerse estos ejercicios. Lo ideal es que ustedes tengan dudas concretas. El 1, ¿cómo se hace? Definen esta función f de x como la integral de 0 hasta x de esta raíz cuadrada aquí.
Es decir, que f es una función de acumulación de área bajo la curva, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de esta función? La derivada de f con respecto a x. Aquí tienen que usar el primer teorema fundamental del cálculo. La derivada de esta función es simplemente la función que estoy integrando, pero ahorita en términos de x. Entonces sería raíz de x a la 4 más x a la 2 más 10. Y esa raíz cuadrada siempre es positiva. Si eso siempre es positiva, quiere decir que la función es estrictamente monótona, es creciente. Si una función es creciente, es inyectiva y por lo tanto tiene inversa. Eso es lo que hay que decir ahí. Aquí se encuentra una fórmula para la inversa. Después verifique las ecuaciones de cancelación. Entonces, nos piden allá la inversa de esta función. ¿Cómo se halla esa inversa? Sigue el algoritmo que está aquí. Miren. 3 pasos. Primero escribe y como igual a, en este caso, escribe y igual a menos x sobre 3 más 1. Y despeja x. Les digo que ya enseguida paso a la función exponencial, ¿listo? Permítanme ir en este orden, dando estas ideas aquí y ya. Aunque si ya todo el mundo los hizo, entonces me dicen y yo paso de una vez. Pero aquí es aplicar el algoritmo. Y cuando dice verifique las ecuaciones de cancelación, ojo con esto. ¿Cuáles son las ecuaciones de cancelación? Pues recuerden. Ahorrar aquí. Recuerden que la inversa y la f y su inversa satisfacen esto. Por ejemplo, que f a la menos 1 de evaluado en fx. ¿Sí? Es una composición de f a la menos 1 con f. ¿Cuánto da esto? Tiene que dar x. Entonces lo que dicen ahí que las propiedades de cancelación es que verifique esto. Bien. Y que verifique que f, cuando coloco f por fuera, de f a la menos 1 en y o en x, lo que sea, la letra no importa, es igual a y. Estas son las propiedades de cancelación que se refiere al ejercicio. Entonces, eso deben hacerse, se debe hacer en ese punto. Y aquí, en ese punto 4, dice, pruebe que esta función tiene inversa. Pues deriva, usa el teorema fundamental del cálculo y ve que esto siempre es positivo. Entonces tiene inversa. Y dice que la calculemos en este punto A, donde A es f evaluado en pi medios. Entonces que encuentre esa derivada. Ahí debe usar el teorema de la función inversa, tal cual el ejemplo que hice antes. Bien, entonces no siendo más, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la función exponencial. ¿Listo? A ver qué veo qué pasó aquí. Bueno, ¿preguntas? ¿Está todo bien? Bueno. Kelly, ¿está todo bien? Nicolás, Roosevelt y ¿quién más? Laura Marín, ¿está todo bien? Señor, Bueno, sí, profe. entonces, bueno, vamos a ver la función exponencial, ¿no? En estos otros minutos. Entonces, fácilmente aquí, en el contexto, por eso fue bueno hablar sobre la función inversa, porque nos prepara para este concepto. Entonces, nosotros definimos la función logaritmo natural por medio de una integral, ¿no? Entonces, tenemos logaritmo natural de x. Y esto nos debe dar una función y. Bueno, perdón, un valor y. El x lo envían un y, en un número. Bien. Entonces, su función inversa, ¿qué debe hacer? La función inversa debe tomar un y, digamos, logaritmo natural, digámoslo así por un momento, a la menos 1. Si la inversa del logaritmo natural toma un y lo envía en x, lo devuelve. Y la función logaritmo natural tiene inversa, porque ustedes recuerdan cómo es la gráfica de ella. Si este es el sistema de coordenadas, ella es así. Y en este es el eje y,
el eje X, una función estrictamente creciente, cóncava hacia abajo. Se comporta como un logaritmo, como una raíz de X. La gráfica de raíz de X. Entonces esa función tiene inversa, no hay problema por ese lado. Entonces vamos a decir que la inversa del logaritmo natural, L a la menos 1, la vamos a llamar exponencial. ¿Sí? Entonces vamos a llamar esto como exponencial de Y. Exponencial de Y es igual a X. Que lo podemos escribir así. Permítanme, si quieren, vemos el desarrollo aquí en las notas. Lo podemos escribir que el exponencial de X es igual a Y. Sí, solo sí. El logaritmo natural de Y es igual a X. Tenemos esa observación. Bien. Lo que tengo aquí. Y claramente estas funciones satisfacen las propiedades de cancelación. ¿A qué me refiero? Bueno, y yo evalúo logaritmo natural en exponencial de Y. Como son funciones inversas, ¿cuánto debe dar esto? Pues podemos decir el logaritmo y la exponencial se cancelan y queda solo el Y. Bien, eso es verdad, eso ocurre. Entonces aquí ya quedar solamente Y. Esa es una forma de verlo. Otra es, note que exponencial de Y es igual a X, miren aquí. Y entonces, en verdad, lo que yo estoy calculando aquí es el logaritmo natural de X. El logaritmo natural de X es Y. Una forma en que uno ve las propiedades de cancelación. Lo otro, la otra propiedad es que exponencial evaluada en logaritmo natural de Y, o en logaritmo natural de X, perdón. ¿Cuánto debe dar esto? Pues tiene que dar X, ¿cierto? Porque la exponencial, como es la inversa del logaritmo natural, ustedes pueden pensar que ocurre esto. ¿Qué queda? Queda solo X. Una forma de verlo. Otra es que el logaritmo natural de X, que es esto que está aquí, es Y, miren acá. Entonces usted está calculando exponencial de Y. Exponencial de Y por esta igualdad es X. Entonces tenemos esas propiedades de cancelación. Bien. Entonces, ¿qué queremos hacer ahorita? Queremos ver cómo se deriva la exponencial. Y ustedes van a ver que la función exponencial es la función más fácil de derivar de todas las que ustedes conocen hasta ahora. Bien. Entonces, veamos. Antes de eso, unas observaciones previas aquí. Tenemos pues este bicondicional, ¿no? Logaritmo natural de X es igual a Y, sí, solo si exponencial de Y es igual a X. ¿Eso qué implica entonces? Como nosotros conocemos algunos valores del logaritmo, nosotros sabemos que logaritmo natural de 1, ¿cuánto es logaritmo natural de 1? Logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Entonces en este caso X es 1, Y es 0. Esto implica, según esta bicondicional que tengo aquí inscrito en verde, que exponencial de 0 es ¿cuánto? Pues si logaritmo envía el 1 en 0, entonces la exponencial envía en 0 en 1. Entonces eso escribe así, exponencial de 0 es 1. Es 1. Sí, bien. Exponencial de 0 es 1. Ahora, exponencial de 1 es el número de Euler, es un número irracional. Exponencial de 1. Profe, Sí, pero, ay, profe, yo daba por sentado que eso era una forma de escribir exponencial. Entonces, en los ejercicios donde aparecía, esa era el número de Euler. sí, es el número de Euler. Entonces, exponencial de 1 es igual a E. Es como un número, ese número es como 2,7, algo así. Es irracional. Entonces pueden colocar en la calculadora exponencial de 1. Cuando ya les arroja la respuesta en punto flotante, les está dando algunos valores del Euler. 2,71. ¿Cuánto?
2.71. Eso. Sin embargo, no es solo, esa es una aproximación, porque este número tiene infinitos Sí, decimales. 2.71. Sí, porque es irracional. Sí. Este número es irracional. Pero no infinitos, porque en la calculadora... no sé. No, porque la calculadora da una aproximación, como el número pi. Pi es 3,14, 15, 16, y así se extiende infinitamente, infinitos dígitos. Todavía no se sabe cuáles son todos. Hay calculadoras así, calculando más dígitos de pi. Lo mismo pasa con este número, Euler. Es irracional, por eso le llaman irracional. Bien, los números racionales son los que son, por ejemplo, 2,8. Ya, este es racional porque terminó aquí, 2,8 y ya. Pero cuando sigue 7, 1, 2, 3 y así sucesivamente, sin tener ninguna periodicidad, todos estos números les llaman irracionales, ¿no? El número de Euler es eso, número irracional. Entonces, si exponencial de 1 es Euler, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, en este caso, y es 1 y x es el Euler. Eso quiere decir, estoy pasando de aquí para acá. Eso quiere decir que el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Bien. Y generalmente se va a usar esta notación. En lugar de decir exponencial de x, escribir exp. Vamos de ahora en adelante a trabajar así. Exponencial de x, no lo vamos a trabajar escribiendo todas estas letras. La función no la vamos a llamar así, sino que vamos a decir Euler a la x simplemente. La función inversa del logaritmo natural, e a la x. ¿Listo? Tenemos esa observación que viene del hecho de que son funciones inversas. Y sus gráficas las podemos ver aquí. Bien. Las funciones inversas tienen esa propiedad. ¿Qué propiedad? Por ejemplo, noten aquí que esta curva azul, esta es la gráfica del logaritmo natural de x. ¿Bien? Una función creciente cóncava hacia abajo. Entonces, si uno dibuja la recta y igual a x, ¿bien? Esta recta cruza aquí formando un ángulo de 45 grados con x, con el eje x. Entonces, uno lo que hace es que la gráfica de la inversa es reflejar esta gráfica azul aquí con respecto al eje y, a la recta y igual a x. Bien. Entonces, cuando reflejo me vas a... Profe, ¿se le apagó el micro? Eso, ya. Entonces, cuando refleja esa curva rosada, ¿listo? Entonces, esta es la gráfica de la exponencial, la función exponencial. Esta de color rosa. Entonces, fíjense, si antes, por ejemplo, la exponencial cuando x se acercaba a 0, la exponencial tendía a menos infinito aquí, miren, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando x se acerca a menos infinito, la exponencial tiende a 0. Es decir, se satisfacen estas propiedades de límites a continuación. Voy a escribirlas. Mejor dicho, voy a escribir esto así. Observaciones. Nosotros ya sabemos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? Porque la función logaritmo natural tiene como dominio los números positivos. Cuando x tiende a 0 por la derecha, es el límite del logaritmo natural de x. Tiende ¿a qué? A menos infinito. Bien, se puede ver en la gráfica. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito, por ser funciones inversas, ¿no? Digamos, a este menos infinito que está aquí, de la exponencial de x, esto va para 0. Va para 0 por la derecha, es decir, va dando números muy cercanos a 0, pero positivos. Y tenemos estas relaciones. Y la gráfica, si quiero la hago aquí de nuevo, la exponencial.
como es un reflejo de la función logaritmo natural, se está reflejando con respecto a la recta y igual a x. Voy a dibujar aquí la recta y igual a x. Esta, mire. Bien, entonces estoy reflejando la gráfica de la logaritmo natural, que la gráfica de esa es así. La gráfica del logaritmo natural viene con una asíntota aquí. Cuando x es 1, logaritmo es 0, entonces cruza aquí en 1. Y viene así. Entonces la de la inversa, es decir, la de la exponencial, toma esta forma. Bueno, bien hecho, ¿no? Esto está mal. Mejor ver el dibujo en el PDF. Toma esta forma. Y aquí ella se va acercando mucho al eje X, pero nunca lo toca. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene una asíntota horizontal en el eje X. Este es el eje X. Que esto no lo está diciendo este límite. Está diciendo el límite cuando x tiende a menos infinito de exponencial tiende a 0. Entonces se acerca a 0. Entonces, por ejemplo, exponencial de menos 1.000.000 es casi 0. Exponencial de menos 10 millones es casi 0. Y así va acercándose a 0 cada vez más. Bien, eso con respecto a la gráfica. Ahora, para hacer cálculo, estos son observaciones que podrían bien hacerse en cálculo diferencial. Ahora, nosotros queremos hacer integrales, hacer cálculo. Entonces, vamos a ver cómo es la derivada de la exponencial. Bien. Entonces, para eso vamos a seguir aquí este desarrollo. Bien. Bueno, aquí estamos. Estas notas son de lectura individual, pues pueden pensarse así. Ustedes pueden después de la clase leerlas, aunque es mejor que se lean antes de la clase. Bien. Entonces, estas relaciones que yo he escrito antes, como yo estoy usando ya una nueva notación, las relaciones de cancelación que yo decía antes son las siguientes. Exponencial evaluado en logaritmo natural de x, yo puedo escribirlo así. O sea, ya no escribo EPS, así, evaluado en lnx, como escribí antes. Sí, estoy evaluando la exponencial en el logaritmo natural de x, ya lo escribo así, e a la lnx. Bien. Y por la propiedad de cancelación hemos visto que esto da x. Es decir, de forma más compacta, e a la lnx, por ser funciones inversas, es igual a x. Y, por ejemplo, logaritmo natural de e a la x es simplemente x también. Propiedades de cancelación, ¿no? Por ser funciones inversas. Aunque podríamos verlo de otra forma. Nosotros sabemos que el logaritmo satisface una propiedad interesante. Si yo tengo logaritmo de un número elevado a algo, en este caso elevado a x, ese exponente lo podemos sacar de la exponencial y colocarlo a multiplicar. Es decir, esto me quedaría x por ln de, ¿cierto? Usando la propiedad 3 del logaritmo. Y logaritmo natural de e, ya vimos que es 1. Entonces me quedaría x por 1, que es x. Bien, es una forma de mostrarlo. A la final, lo importante es que guardemos estas. Así es como lo vamos a ver de ahora en adelante. Las propiedades de cancelación así. E a la ln x es igual a x y ¿qué más? Y logaritmo natural de exponencial de x por ser funciones inversas es simplemente x, que ya lo acabamos de ver también aquí en lo que escribí en rojo. Y así es que tenemos que guardar esta información. Bien. Estas cajitas sí las guardamos. Listo. Entonces, estas son las cajitas que están aquí. Bien. Claramente x mayor que 0, ¿no? Es el dominio de la función logaritmo. X mayores que 0.
Ahora, ¿cuál es el dominio de la exponencial? El dominio de la exponencial es todos los números reales, ¿bien? Porque, mire, el logaritmo natural toma números reales positivos y los envía en toda la recta real, en R. Se nota así. Bien, porque si ustedes ven la gráfica del logaritmo, que es así, miren que ella abarca todo número real. Cualquier número real, ustedes pueden pensar en un número real aquí, lo ubicamos en el eje Y. Entonces, ese número real, si yo trazo una recta paralela al eje X, corta la gráfica del logaritmo natural en cualquier punto. O sea, yo cojo un número Y por acá en esta altura. Yo trazo una recta vertical y corta la gráfica del logaritmo. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un X, un número positivo tal que el logaritmo natural de X me da este Y. En conclusión, el rango de la función logaritmo natural es toda la recta real. Por lo tanto, como la exponencial va de aquí, se devuelve. Entonces, el dominio de la exponencial es toda la recta real. Es decir, exponencial la podemos evaluar en cualquier X perteneciente a los reales. Bien, tú puedes evaluar en números negativos y positivos, no importa. Y cuando lo evalúo en número positivo o negativo, ese valor siempre va a dar positivo, ¿no? A la X siempre es positivo, porque como estoy regresando, estoy de aquí de los reales, estoy yendo a R más, pues es función inversa. Entonces siempre va a dar positivo. Y el dominio de la función logaritmo natural, ustedes ya saben que es los números positivos solamente, para X mayores que 0. Esto es con respecto al dominio. Entonces ya hemos hablado bastantes cositas sobre la exponencial, ¿no? Esto de los límites ya lo dije, ¿no? Estas propiedades de potenciación son iguales a las que ustedes conocen. Piensen que ustedes están trabajando con un número cualquiera, el número de Euler puede ser el 2, el 3. Entonces ustedes saben que Euler a la X más Y es igual a Euler a la X por Euler a la Y. ¿Saben esta propiedad de cuando se restan? Se puede escribir así. Todas estas son propiedades de potenciación básicas, que son válidas aquí con la E, con la base O E. sea, profe, por ejemplo, en el punto en el que usted nos dio, el, ahí solo tocaría aplicar como una ley de la potencia y ya, ¿Cómo? ¿En el qué? en el punto 1A del taller. Bueno, veamos qué dice de punto. Permítame. Se nos va a acabar el tiempo, entonces enseguida les envío otro link. ¿Listo? Ok, profe. A ver, voy a ver qué dice el punto, a ver si alcanzamos a mirar. Ya se va a cortar.